proteger los derechos era el propio Poder Judicial Federal, pero no todo, incluso solamente los juzgados de distrito, los colegiados y la Corte. Entonces dijo, no, esto lo deben hacer incluso no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, ex oficio. Por lo tanto, los protectores de los derechos o los medios de protección son todos los juicios, laborales, agrarios, fiscales, etcétera, etcétera. Muchos no lo están haciendo, me decían entre unos juzgadores, no, es que yo les digo que para qué, que se vayan al amparo. No, señor, es que lo que tratamos de hacer es que la gente no se vaya al amparo. Sí, se trata de que usted lo resuelva. Pero es que yo soy juez civil, no importa, así fuera agrario, militar, o sea, si no caemos otra, ¿para qué les dimos una potestad que ellos están chutando y diciendo no? Por comodidad, por no meterse, no sé si me explico. Si es un nuevo paradigma, nos va a costar, pero les digo, es que usted tiene que entrar, porque ahora digamos los derechos, usted los tiene que proteger de oficio sin que nadie se los pida, como si fuese una excepción más dentro de este. Ahora, si no le gusta, entonces sí puede recurrir al amparo, pero estamos dejando otra vez todo al amparo cuando ya les dimos esa facultad, incluso la facultad de inaplicar una ley. Eso solamente lo podían hacer antes el juez de amparo, ahora ya lo puede hacer cualquier juez, y cuando digo cualquier juez, es incluso en la materia laboral, o sea, no necesita ser un juez parte del Poder Judicial, cualquiera que realice función jurisdiccional. La protección internacional, sabemos, es, primero, la base la tiene la previsión de derechos en declaraciones, convenciones, etcétera, observaciones generales, lo que se llama Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos, y la protección, en el caso de mexicano, a través del sistema universal, los órganos de los tratados, el Consejo de Derechos Humanos, que está en Ginebra, Suiza, o del sistema regional interamericano. Hay también un sistema europeo, pero ese, digamos, es hacia los europeos, y hay un sistema africano para los africanos. No hay un sistema asiático. Ahora, los derechos humanos los debemos o los podemos entender de dos formas: derechos humanos como reglas o derechos humanos como principios. Y ese es el punto nodal que nos va a servir para poder desarrollar todo lo demás. Si los consideramos como reglas, los derechos humanos tendrían dos posibles soluciones, pensemos. O el derecho se aplica, o el derecho no se aplica, punto. Y es como la idea de pensar que una regla o se cumple o no se cumple. Y en este sentido no existen más cosas que una norma haga, sino autorizar, es decir, permitir o prohibir. Punto. Y obviamente, si prohíbe, no se puede permitir, es decir, sería esquizofrénico que una regla prohibiera hacer una determinada cosa y a la vez la autorizara. Eso es lo que pasa con el sistema de reglas. El gran problema es que a nosotros siempre nos enseñaron las normas jurídicas entendidas como reglas, ¿sí? Y no como principios, porque ¿qué son los principios? Dicen, son mandatos de optimización. ¿Qué son mandatos de optimización? Mandatos de optimización es cuando la norma jurídica, o sea, las dos son normas jurídicas y yo los puedo ver de las dos maneras. La norma jurídica como principio es que yo le digo que haga esto en la mayor medida posible. Y eso tiene grados, ¿sí me explico? Por eso el tema de la relativización que hablamos de los derechos. Nosotros nos han enseñado, porque las garantías individuales así eran aplicadas como reglas, con contornos muy precisos. Pero además eso se nos revertía, porque si no lo dice ahí, no lo tienes. ¿Sí se acuerdan? O sea, como muy cuadrado. Ahora, si vemos los derechos como principios, entonces vemos que el derecho mandata que algo se haga en lo mejor o mayor medida posible. Piensen cómo el tema, cuando digo principio pro persona, ¿qué es eso? Es buscar que se realice lo mejor posible, pero no sé cuál o cuánto hasta que lo aplico en un caso determinado. Y explico esto de manera muy sencilla. Imagínense ustedes que nos vamos a subir a un tren. Ustedes son los pasajeros. Yo soy el que recoge los boletos. Y entonces ponemos un cartel, así como ese, que incluso nos podría servir para efectos ese cartel, pero que dijera no introducir alimentos, no introducir animales al tren. No introducir animales. Pensemos.
Si yo lo tomo como regla, no introducir animales es que ningún animal suba. Viene la señorita, como va a venir la Semana Santa y es Pascua, con unos pescados para comer. No introducir. Piensen ustedes aquí. Usted viene ahorita del súper, no le dio tiempo de ir a su casa y se viene al curso con unos alimentos. ¿La dejo entrar o no la dejo entrar? No introducir alimentos. Fíjense, la connotación es otra. ¿Pero a qué nos llevaba? La literalidad no es regla. Y entonces eso nos llevaba que el boletero del tren tuviera que ponerle aquí: no introducir animales vivos. Claro, así si alguien viene con 1 kilo de bistec, pues es un animal pero muerto, entonces no, a ese ya no aplica. No introducir animales vivos. Pero el tema es este: llega alguien con unos pececitos de esos que venden en los acuarios, en una bolsita. Me voy a subir al tren. Si yo lo aplico otra vez como regla, ¿qué le voy a decir? No, porque esos peces vienen vivos. La otra opción que tengo es no ser tan genérico y ser específico, que eso también lo hizo el Estado mexicano. ¿Cómo no ser específico? Prohibido subir con perros, no sé si lo han visto. Dicen a veces centros comerciales: prohibido entrar con perros. Yo entro con mi gato. Prohibido entrar con perros, es gato, ¿qué te pasa? Entonces, ¿qué me hace ir? Llegar y ponerles ahí: prohibido entrar con perros y gatos. Al rato llega uno con un chivo. Ahí dice perros y gatos, ¿sí? No chivos, si este es chivo. Entonces el boletero. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A hacer leyes casuísticas y con un montón de hipótesis. Y siempre habrá una nueva. Voy a subir con perros, gatos, chivos, tal, cocodrilos. Cocodrilos no está, entonces sí entra. ¿Sí me explico? Por eso tenemos luego constituciones que son, como dicen, verborrágicas. O sea, miren. Porque partimos de que lo que ponemos son reglas. Y entonces, si la regla falla, la regla no sirve. Entonces tengo que poner reglas y lo que se llama excepciones. No sé si me explico. Y poner todo un catálogo. Eso viene de una desconfianza hacia el operador, o sea, hacia el boletero. Porque el boletero no puede tener criterio. Pero vean cómo se empieza a complejizar la cosa, ¿no? En México ocurrió, ¿no? Un chico, su perro se le accidenta, toma a su perro, lo envuelve en una cobija y se mete al metro. Y lo sacan del metro. Prohibido subir con animales. Eso es real. Entonces dicen: ¿qué hago? Me quiero subir al taxi, no me dejan. No tengo carro. Las distancias en México, ¿qué? ¿Me lo voy a llevar cargando tantos kilómetros? O sea, piensen si eso tiene una lógica o no tiene una lógica. El ciego que llega con un perro, prohibido subir, entonces ya no puedo subir yo tampoco, porque de modo que yo dejé el perro en la estación y ¿cómo me va? Ay, córrele por arriba y me alcanzas allá. Es decir, excede una racionalidad. Entonces, la idea de derechos humanos como principios sería poner la regla genérica: prohibido subir con animales. Pero esa regla genérica, vista como un principio, es como que es lo deseable, no subir con animales, pero que puede haber excepciones. ¿Y quién las va a considerar? Pues el boletero al momento. No todas van a estar planteadas previamente. Y entonces yo puedo decidir si usted compró un canario y lleva un canario, si la dejo subir o no. Porque ¿cuál es la idea de prohibir subir con animales? ¿Cuál será la idea? No molestar a los pasajeros. Pero incluso en eso les platico, y es muy curioso porque ustedes ven como, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo en Francia en los centros comerciales a veces entran con perros, o en restaurantes. ¿Por qué no? Pensemos en el tema. Pasó, por ejemplo, en Morelia, llega un cuate ciego, invidente, con un perro al cine. No, pues no lo dejaron entrar, porque además
Usted ciega, ¿qué va a ver al cine? Prefiero que no voy a oír. Pero además es que si no entra el perro, no entro yo, no sé si me explica. Él es mis ojos. Porque la concepción es que yo tengo, creo que el perro va a llegar, se va a hacer pipí. No, no es así. No es así, o sea, los tienen educados, no sé si me explico esto. Es realmente distinto cómo utilizo los derechos humanos utilizados como principios y utilizados como reglas. Si los utilizo como reglas, los derechos humanos, chocan, y la única manera de salvar esa contradicción, ¿saben cuál es? Jerarquía. 1, 2, 3, lo que les dije. Y eso es lo que no se puede hacer con los derechos humanos porque no valen más unos que otros. Por eso yo les digo, cuando voy los juzgadores me dicen, maestro, es que dígame, ¿cuál es el 1, cuál es el 2? Es que usted está volviendo a considerar los derechos humanos como reglas, y eso no va así. Los derechos humanos se consideran, son normas jurídicas, pero las normas jurídicas pueden funcionar como regla o como principio. Son principios, y a lo mejor a veces este derecho está por encima y a veces este otro. Ojo, es el mismo error conceptual cuando uno se pregunta, ¿qué vale más, el tratado o la Constitución? Principio pro persona, ¿cuál? El que dé mejores derechos. Que vamos, se los digo rápido, aunque no es fácil en el caso determinar cuál, pero lo que me refiero es que no es otra vez un tema de jerarquías. Esta contradicción de tesis que se resolvió en la 293 lo dice en su primera parte, no deben entenderse en términos jerárquicos, aunque luego retrocede cuando dice, cuando hay una restricción constitucional la aplica. Oye, no entendiste entonces, porque si no hay términos jerárquicos, no puedes decir tú cuál aplica primero. Lo que tú tendrías que decir, aplicará el que conceda mejores derechos. Yo no puedo decir antemano, tratado o constitución, cuál el que dé mejores derechos, porque además eso lo dice el propio artículo primero. Pero imagínense, o sea, es no entender esto que les estoy explicando, es decir, caemos en la vieja idea de que son reglas y que como son reglas, tengo que entenderlos en términos jerárquicos. ¿Cuál entre dos reglas, 1 y 2, cuál aplica? La 1 porque es 1, no. Pero entre una regla X y una regla Y, o sea, no es por orden alfabético, no es por orden de los números, sino entre el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho al honor, ¿cuál aplica? Pues tengo que ver, y tengo que ver en este caso, y en este caso qué se afecta más y cuál pondero. Si fuera como reglas, las reglas, una regla con otras chocan y se anulan, y solo lo puedo resolver en términos jerárquicos. Eso nos ayudó mucho, durante mucho tiempo, cuando no hablábamos de derechos humanos, la famosa pirámide kelseniana. Constitución y de aquí. Sí, pero con el tema de los derechos no es así. Es trascender la pirámide kelseniana en términos de derechos humanos. Por eso el principio pro persona. Por eso les digo, este tema es un tema complejo. El neoconstitucionalismo, que es como la corriente que desde, digamos, los últimos 30 años viene hablando de los derechos, que inicia con el tema del garantismo, en materia penal, pero de ahí expandido a los demás, nos habla de la formación del Estado constitucional y democrático de derecho. Y la idea de un pospositivismo, es decir, abandonar el viejo positivismo y adoptar un nuevo modelo con centralidad en los derechos humanos. Ojo, es un modelo político. Por eso, países como Cuba, Corea del Norte se oponen. No, ¿cómo crees? Porque no les importa el tema democrático. Pueden tener constitución, pero no tener constitución quiere decir que sea democrático. Una reaproximación entre derecho y ética. ¿Qué quiere decir? No todo se vale nomás porque está en la ley. Por lo tanto, un país que pusiera, por ejemplo, tortura, aunque legalmente estuviera ahí, pues ¿qué crees? Pero es que ya lo determiné. Ojo, pasó en la época nazi. Los nazis pusieron en la ley todo lo que les hicieron a los judíos. De tal suerte que cuando lo hacían ellos decían, yo estoy cumpliendo con la ley. Oye, pero esas abominaciones, esos actos, no, aunque diga la ley, pues, no debe ser. Es más, el nuevo paradigma sería este: el derecho notoriamente injusto no es derecho. O sea, se abandona la vieja idea de dura lex et lex y se cumple porque es la ley, sino el derecho notoriamente injusto no es derecho. O sea, el derecho tiene que realizar valores de justicia, y si no, piensen ustedes si se valdría y sería posible que aunque lo aprobaran todos los congresos del Estado, que son, es lógico,
con esos legisladores que tenemos, a nivel estatal y federal, que dijeran, pues para salir del problema acabemos con los indígenas. Por eso, pero piensen si eso tiene una justificación. Formalmente sería ley, pero uno diría, oye, eso no se vale, o esclavicemos a las mujeres, porque nomás porque la ley lo dice. Sí. ¿Quién determinaría cuándo es un derecho notoriamente difuso? El órgano jurisdiccional. Es que ese es el cambio. Ahí voy, si me permite tantitito. La reaproximación entre derecho y ética implica también darle una fuerza normativa de la Constitución. Ojo, pero no a cualquier Constitución, una Constitución democrática. Pero además, ¿qué entendemos por democracia? Ahorita lo vamos a ver. Democracia no es ir y votar, sino democracia implica que el ejercicio de los poderes públicos sea en beneficio de las personas. Por lo tanto, se respeten derechos humanos. O sea, un país no puede decir soy democrático porque tengo elecciones cada 3 años y porque dejo que voten. Y después en mi ejercicio público voy contra mi población. Entonces no eres democrático. Simula ser democrático. De ahí que es el caso mexicano. Hemos avanzado en lo que se denomina democracia formal, pero no en democracia sustantiva. Fíjense. Y luego viene aquí el tema. Por lo tanto, implica una expansión de la jurisdicción constitucional. Es decir, que la Constitución democrática sea defendida por múltiples actores. Por lo tanto, no puede ser nada más la Corte, y ahí entiendan ustedes por qué el control difuso. Entre más defensores tenga este régimen, más efectivos serán los derechos. Si yo le dejo un defensor, pensemos, lo saturo como la Corte, y poca defensa se podrá hacer. O sea, también esto le convino a la Corte. O sea, no crean que no. La Suprema Corte lo vio y por eso la Corte dijo, con esta reforma me van a llegar miles de amparos que autorizo al que los que están, tú resuélvelos ya, tú resuélvelos, ya no podría, colapsaría el sistema. Por eso tuvo que abrir. Ojo, piensen, el sistema anterior no era democrático. La Corte decía, tú no puedes hacer control de la Constitución, solo yo. ¿Y eso qué hacía? Que los casos de derechos humanos fueran explorados. Había más casos de materia fiscal que casos de derechos humanos. Y ahora lo que está diciendo es, tú resuélvelo. Pero piensen, los jueces ordinarios no constitucionales se sienten apabullados. Y tienen razón, es algo que nunca han hecho. Y sienten el peso de la responsabilidad, ¿no? O sea, la Corte está diciendo, esto que yo hacía, en exclusiva y con prohibición de ustedes, háganlo ustedes. ¿Cómo luego? Pues hay que empezar a aprender. ¿Sí? ¿Alguien levantó? Y le decía, el tema es este. Se supone que quien tiene que acotar eso, quien tiene la obligación de hacerlo, es la jurisdicción, me refiero a todos los jueces. Ahora, el gran problema, que era con el que yo iniciaba la charla, si se fijan, es que puedo tener jueces buenos y puedo tener jueces malos. Y entonces el juez puede dar la espalda a esto y decir, no sé, porque no tiene la caja de herramientas. Pasó en el régimen nazi. Cuando el régimen nazi, ¿no? ¿Qué creen que hicieron los judíos y todos los que salieron perjudicados? Promovieron juicios. ¿Y qué creen que hicieron los jueces? ¿Cosa de jueces juzgado? Sí, ahora el tema es, por eso sirve y por eso les explicaba el tema de la jurisdicción internacional. Porque ahora falla el juez local o juez nacional, no puedo recurrir al internacional. Piensen, para la Corte ha sido un golpe durísimo, porque la Corte era la cúspide de toda la pirámide del orden jurídico mexicano. Contra lo que ella decía, pues ahora contra lo que ella dice, puedo brincar a la jurisdicción. Es un golpe. O sea, un golpe por arriba y un golpe por abajo. Pero no se tiene que tomar como un golpe, se tiene que tomar como una ayuda. No sé si me explico, no como un complemento, no como un golpe. Porque uno debe decir, mira, si yo me equivoco, porque todos nos podemos equivocar, hay alguien más que me revisa. Pero además, no todo me llega a mí, sino los de abajo también me ayudan a hacerlo. No sé si me explico. Es lo que se llama un sistema, es la visión del sistema de protección integrado. Parte de un mismo sistema. O sea, el sistema de protección de los derechos humanos comprende etapa nacional y etapa internacional, como si fueran etapas. Pero además comprende la aplicación de normas mexicanas, nacionales, y internacionales. Pero aplicadas no solo la norma nacional por el juez nacional y la internacional por el juez internacional, sino
la internacional y nacional por el juez nacional, y, curiosamente, la internacional y también la nacional por el juez internacional. ¿Por qué la nacional? Porque también cuando la Corte Interamericana ve que una persona teniendo un derecho en su propia constitución se lo negaron, también tiene la potestad de resolver, porque lo dice la convención, es decir, le negaste un derecho que ahí mismo tenía. Es decir, la Corte no solo analiza el derecho internacional, la Corte Interamericana, sino el nacional para ver si se puede. Pongo un caso, el caso famoso de este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este, el que fue secretario de Relaciones Exteriores. Castañeda. Y Castañeda Guzmán. Porque Castañeda va, recurre al amparo y al final le dice, no, pues el amparo no procede en materia electoral. Entonces la Corte Interamericana analiza y dice, híjole, efectivamente, pero ¿qué crees? Entonces está en estado de indefensión, porque la inconstitucionalidad de una ley electoral no la puede atacar un ciudadano. Ahora ya se modificó y el Tribunal Electoral, la Sala Superior, puede conocer de eso, pero en ese tiempo no podía. Y la única vía para impugnar una ley electoral era la acción de inconstitucionalidad, pero esa no la tiene el ciudadano común, solo tienen las autoridades. Entonces dijo, efectivamente, violaste su derecho a la protección judicial contemplado en el artículo 25. Obviamente, fíjense, esto implica una nueva dogmática de interpretación, no puedo ir con la vieja interpretación. Y esto trae ciertos puntos de transformación, que es a lo que íbamos. La racionalidad. La norma es válida por su contenido y no solo por su proceso de creación formal. O sea, la validez de la norma es por lo que dice y no por quién la hizo, ¿se acuerdan? Las normas no deben ser contrarias a los derechos humanos, esa es una premisa. Y si lo son, no deben prevalecer, las pueden aplicar. Democracia, lo que les decía, la democracia no solo es formal, sino sustantiva. Existe una esfera de lo no decidible por mayoría. O sea, hay cosas que aunque la mayoría diga, no se puede. Una vinculación estrecha entre democracia y derechos humanos, yo diría ineludible. Y aquí viene el papel del juez. El juez se independiza de la ley, la puede analizar, antes no podía. Usted como juez tenía que aplicarla. Y usted decía, ¿quiénes se independizaban de la ley? Solo los jueces de amparo. Usted tenía que aplicar la ley y si estuviera bien o no, ese no era su problema. Si las partes se inconformaban, que se fueran al amparo, no sé si me explico. Usted como juez ordinario tenía que aplicar. Ahora, con esto, también los jueces ordinarios se liberan un poco, no totalmente, pero un poco del tema de la ley. O sea, pueden analizarla. El viejo concepto del silogismo, premisa mayor en la ley, premisa menor el hecho y conclusión ya está en la ley, colapsó. Porque antes de eso, de hacer eso, yo puedo analizar la ley y verla bajo el rasero de los derechos humanos, si pasa el test de constitucionalidad, si pasa el test de convencionalidad, y solo si pasa ambos test, entonces la aplico y recurro al silogismo. Si no pasa uno de los dos, ¿sí se fija? Obvio que en este caso el juez es un aplicador de la Constitución, pero también un creador del derecho, crea derechos y cobra gran relevancia a la justicia, es garante de los derechos humanos. Y el paradigma de complejidad, el derecho no se basta a sí mismo, no, requiere de otros métodos y otros saberes para comprensión adecuada, una visión compleja, multi, inter y transdisciplinar. O sea, hay cosas que yo como juez, ¿se acuerdan el caso que les decía del niño sobre el derecho a la salud y que se accidentó? Hay cosas que el juez no puede resolver sin recurrir a otro profesional. Oiga, médico, dígame si esto era así o no. Ahora la Corte Mexicana, interesante, ya con estos paradigmas, dijo, por ejemplo, que cuando vaya a haber un divorcio de la pareja, para poder determinar incluso con quién se quedan los niños, hay que hacer un estudio psicológico y también socioeconómico de los padres, pero fíjense qué interesante, no solo de los padres, sino de la pareja o de quien viva en el lugar donde se vaya a insertar el niño. Fíjense qué interesante. Ojo, es decir, la respuesta de con quién se queda no es una respuesta solo a nivel jurídico, sino a nivel psicológico y a nivel socioeconómico, es decir, con quién tiene mejor, para poder realizar el tema del interés superior del niño,
poder determinar con quién podrá estar mejor. Porque antes todo se resolvía en papel, jurídicamente nada más. Pero a veces esas soluciones no correspondían a la realidad. Y la realidad es compleja, y si es compleja, pues así la tengo que tratar. Este tema de la reforma ya se los platiqué. Lo importante, les diría yo, es que, fíjense nada más para que vean todas las reformas que hemos tenido en derechos humanos. El sistema adversarial, juicios orales, 2008. Las acciones colectivas, la reforma de amparo, la del 10 de junio, la gran reforma en derechos humanos, la trata de personas, las varias del cuarto interés superior de la niñez, derecho a la cultura, el deporte, la alimentación, derecho al agua, obligatoriedad de la educación media superior, la reforma política del Estado, ampliación de derechos, candidaturas independientes, consultas populares, la reforma al 40, las del 6-7, fíjense esta reforma que muchas veces no le hemos hecho mucho caso, pero vean, nos está dando un derecho muy interesante, derecho a acceso a tecnologías de información y comunicación, incluida banda ancha de internet. Ojo, no le pueden bajar a lo que está en la Constitución, ¿eh? ¿Qué están haciendo? No, pero además, ahí sí por un tema también del tema jerárquico, ahí sí de la Constitución, porque ineludiblemente en materia constitucional, no convencional, se supone que de la Constitución bajan las demás leyes, entonces no pueden violar la Constitución, y violar la Constitución es restringir los derechos que ahí se establecen, o ampliar facultades para, al revés, para un órgano que no las tiene en la Constitución, es decir, interpretado a manera inversa. El artículo 24, libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Ojo, convicciones éticas. Y otras reformas, de 2008 para acá, simplemente se han modificado más de 40 artículos. Fíjense, antes si hablábamos de garantías individuales 29, más de 40 artículos que de manera directa establecen derechos humanos. Es decir, los que estudiamos antes del 2008, si no le hemos dado una vista a la Constitución, es otra. Ojo, y eso que no les digo lo que se ha cambiado en materia de parte orgánica, porque en materia de parte orgánica, es decir, la Constitución en los últimos 5 o 6 años, prácticamente de 136 artículos, más de 100 se cambiaron. Y uno dice, y ojo, vienen un montón más en camino. Es como si tuviéramos una nueva Constitución. Ahora, el artículo primero, importante porque ya hablábamos del cambio de concepto de garantías individuales a derechos humanos. Se modificó la denominación de todo el capítulo, si antes se llamaba de las garantías individuales, ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías. Cuando hablamos de sus garantías nos referimos a los mecanismos procesales de protección. Dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Hay una obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad, y obligación específica de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos. Y, ojo, esta es la parte que me interesa. Dice, las normas relativas sobre interpretación, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán, ojo, es una obligación para todos, de conformidad con esta Constitución y, aquí no se alcanza a ver bien, pero es y, no o, y, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De ahí se derivan 4 cuestiones. Interpretación conforme, es decir, esa interpretación que incluya tratados, pero no solo tratados, Constitución, pero además no solo a nivel legislativo, sino sus interpretaciones jurisprudenciales. El control de la constitucionalidad, que como vimos ya se expande a todos los órganos jurisdiccionales, el de convencionalidad, que ahorita hablaré un poco de eso, y el principio pro persona, es decir, la idea de favorecer a las personas la protección más amplia. El principio pro persona se puede entender como dar el mejor derecho posible, tratándose de derechos, el más amplio, o entendido a la inversa, la restricción menor, cosa que no tomaron en cuenta con esta contradicción de tesis, porque dijeron, simplemente porque es una restricción constitucional, impera la restricción constitucional, cuando lo que uno tendría que ver es la que tenga una restricción menor. Si la restricción menor es constitucional, aplico Constitución. Si la restricción menor es convencional, aplico la convención. Pero ojo, esta tesis, cualquier caso de ustedes que les llegara, fácilmente ustedes lo recurren ante la Corte, lo van a ganar, la Interamericana. Porque incluso es un principio
que va para acá. Ahí sería importante también el principio de progresividad. Sí, recuerden que aquí se los puse, progresividad, aquí está. No olvidar los principios, porque los principios son caja de herramientas, ¿no? Obviamente, esto ya les comenté del Vario 912, se han venido muchos cambios, como el cambio de época de jurisprudencia de la Corte, ¿se acuerdan? Del 4 de octubre de 2011. Ojo, que no es menor, o sea, hablar de un cambio de época quiere decir, no que en automático queda obsoleta o no aplicable la otra, sino que es revisable. Porque cambié de época. ¿Por qué cambié de época? Porque estoy diciendo, lo que estoy diciendo con un cambio de época es que yo resolví así, pero ahora ya no puedo seguir resolviendo así, porque prácticamente es como si tuviéramos una nueva constitución. Entonces no puedo seguir resolviendo con los viejos criterios. Entonces ahí cuando ustedes se encuentren una jurisprudencia vieja y algo que choque con un tratado, pues ustedes no duden en invocarlo y decir esto ya cambió, y que incluso promuevan, por lo tanto, esta jurisprudencia, aunque es jurisprudencia todavía vigente, debe ser modificada, no se me explica, porque no es lo mismo emitir una jurisprudencia en los 80s cuando no teníamos todo este marco, ni constitucional, ni convencional, ni jurisprudencial. El control de la convencionalidad, esto es importante, es una consecuencia del deber de los estados de tomar medidas necesarias para que los tratados se apliquen. Implica el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y es una herramienta para contrastar normas o actos internos frente a normas del sistema internacional. Conlleva un examen de compatibilidad de los actos y normas internas con las normas convencionales en materia de derechos humanos y su interpretación de las mismas. O sea, no solo se queden a nivel tratado, sino busquen. Aquí la Corte Mexicana y la Corte Interamericana hicieron algo fabuloso. La Corte Mexicana tenía el motor del JUS, buscador del JUS, y la Corte Interamericana lo que hicieron fue capturar los poco más de 200 casos que ha resuelto la Corte Interamericana desde el 79 para acá, y ahora ya tienen es www.bjdh.org.mx, un trabajo conjunto de los dos. Entonces le ponen ustedes el derecho o el tema, pum, le saca ya el caso internacional. Ojo, antes de que la Corte Mexicana y la Corte Internacional hicieran eso, era un verdadero problema, porque encontrarlos. Entonces, el haber fusionado es, ojo, déjenme decirle que el buscador del JUS a nivel mundial es uno de los buscadores muy bien hechos. Entonces, al conjuntar esto, ustedes ya no se tienen que quebrar la cabeza de qué resolución de la Corte será, sino lo ponen el derecho y pum, les despliega eso. Lo pueden encontrar en la página de las dos cortes, tanto en la Corte Mexicana como en la Corte Interamericana en la página, o en el, pongo se los anoto aquí, es www.bjdh.org.mx, o en la página de la Corte, o en la página de la Corte Interamericana. Entonces, esa es una gran ayuda para interpretación del tema de los derechos. Luego, el artículo 26, esto, BJDH, es Buscador Jurídico de Derechos Humanos, eso es lo que quiere decir, Buscador Jurídico de Derechos Humanos, .org.mx. Pero ojo, está en las dos páginas de las dos cortes, ¿no? Porque es un trabajo conjunto. El artículo 26, fíjense, de la Convención de Viena sobre los tratados, establece el principio pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a los pactos, debe ser cumplido por ellos. Y el 27 de la Convención de Viena dice que el derecho interno y observancia de los tratados dice que una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno, ojo, como justificación del incumplimiento de un tratado. Ojo, piensen en la contradicción de tesis 293, donde yo digo, no, aplico la restricción. Eso es violatorio del artículo 25. Totalmente. Por eso digo, caja de herramientas. Si no conocen eso, el 1.1 de la Convención dice obligación de respetar derechos. Dice, los estados partes de esta convención se comprometen a respetar derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, etc. Pero vean este. 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención. Recuerden que la Convención Interamericana es obligatoria para México desde el 24 de marzo de 1981. Ya tenemos 33 años de que teníamos que haber cumplido eso. Dice,
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, es decir, que lo que dice la Constitución no esté, perdón, lo que dice el tratado no esté en la Constitución o en leyes, los estados partes, le hace México, se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, que es reformar la Constitución, y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos. Es decir, si una vez que firmé el tratado o la convención americana, yo hubiera visto que había discrepancias con mi derecho interno, mi obligación era, desde 1981, modificar mi derecho interno. O sea, no se vale decir, hay una restricción en la Constitución que vulnera el tratado, porque yo tengo la obligación, tengo la obligación, porque ahí está, de cambiar eso así. Por eso es interpretación. ¿Sí? Pero más allá es contradictoria. No les voy a leer esto, porque ya estamos sobre el tiempo, nada más que sepan que el control de la convencionalidad no es algo tan nuevo. La Corte Interamericana en el caso Almonacid allá en el 2006, eso también nos lo dijo en el caso Radilla, fíjense, para México directamente, que una norma no garantiza por sí misma su aplicación sea adecuada, es necesario la aplicación de normas o su interpretación, tanto en prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público, se encuentren ajustadas al fin del artículo 2, ¿se acuerdan? Luego dice, el Poder Judicial, aquí lo que está aquí, debe ejercer un control convencional ex oficio, ojo, no se olviden que es un caso mexicano, obligatorio, entre normas internas y convención, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias. Esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solo el tratado, sino también la interpretación que ha hecho la Corte. Luego también, en el caso Cabrera García Montiel Flores, mexicano el caso, nos ha dicho que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en obligación de ejercer ese oficio. Fíjense cómo amplió, de decir que el Poder Judicial ahora nos dice jueces, no sean del Poder Judicial o no, y órganos vinculados a la administración de justicia, policías, ministerios públicos, todo el que intervenga ahí, defensorías, etc. Y luego el Herman contra Uruguay es interesante porque aquí nos habla de que la protección de los derechos humanos constituye un límite intrancable de la regla de las mayorías, referido a los poderes legislativos, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de mayorías en instancias democráticas, en las cuales debe también privar un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Los poderes legislativos están obligados a hacer un control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando noten que hay una ley que viola derechos humanos, la tienen que modificar. Les paso al costo lo que pasó en Morelia. Cuando resolvió el juez de distrito que podían casarse dos personas del mismo sexo, fueron y entrevistaron a un diputado. Dijeron al diputado, oiga, con esto que pasó, ustedes van a modificar la ley para que se puedan casar personas del mismo sexo. Y dijo, no, nosotros no tenemos obligación de legislar para las minorías, solo legislamos para la mayoría. Falta de caja de herramientas. Hueca, bueno, está la caja pero sin herramientas. Porque el tema es no es que tengas que hacer una ley especial, es que no discrimines y que permitas que todos entren ahí. Pero el mate lo vi, ojo, no, tenemos cosas más importantes que estar legislando. Terrible, terrible, porque le ha llovido, porque además es una declaración muy desafortunada. Efectivamente, ¿no? Porque el tema es, cuando los legislativos están viendo que les están dando golpes de casos, a sentencias, palos de sentencias, o sea, de tu ley no sirve, tienes que entender que hay un mensaje ahí, no sé si me explico. La ley la tienes que cambiar, porque si no la cambias, tú que eres el obligado a hacer la modificación, tú la estás violando, ¿sí? Vean lo que dice, esto es muy interesante, dice, el límite de la decisión de la mayoría reside esencialmente en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales, los primeros entre todos son el derecho a la vida y la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales pueden ser sacrificados, y la sujeción de los poderes públicos. Ojo, esto tendría que ser obligatorio para nosotros, por una sencilla razón. Miren, esta interpretación conforme que yo les hablaba es una hermenéutica, es una técnica de interpretación por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizados, no uno u otro, sino armonizados con valores y principios contenidos en tratados internacionales sobre derechos humanos signados por estados, así como también la jurisprudencia.
Ojo, no lo digo yo, lo dice Eduardo Ferrer Madrid. Ojo, que es un juez mexicano, parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, tampoco es así como, lo dijo un cuate allá. Ojo, porque es el criterio que la Corte viene sosteniendo. José Luis Caballero, que por cierto es un libro que les voy a recomendar mucho, que les va a servir de esto que hemos estado hablando, se llama La Interpretación Conforme, Biblioteca Porrúa del Derecho Procesal Constitucional. Es el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. Se llama La Interpretación Conforme, José Luis Caballero Ochoa. Interesante porque van a leer ustedes el prólogo hecho por Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte. Interesantísimo, donde lo que está diciendo el presidente de la Suprema Corte es: esto va así, 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 pone el dedo en la llaga. Muy interesante. Ojo, lo dice el presidente, es 1 de 11. José Luis Caballero Ochoa, ahí está, el 90. Consíganlo, porque esto es una herramienta que les va a servir para bien entender esto. Muy interesante porque les voy a decir, dice que es un envío interpretativo de normas sobre derechos humanos presentes en la Constitución a los tratados, no solo en relación con el catálogo contenido en ellos, sino al instrumento en su totalidad, que incluye dimensión hermenéutica generada por organismos a cargo de su aplicación. O sea, una vez más, no nos quedemos con leer el tratado, vámonos a la interpretación jurídica, porque la interpretación jurídica es progresiva y es mucho más amplia que eso. ¿Qué ha pasado en algunas decisiones locales de la Corte? A veces la Corte se ha quedado, desgraciadamente, con el puro texto del tratado, pero eso ya está superado, es viejo. Entonces, no cometan ese error, váyanse, ya hay el buscador, ¿no? Por eso lo hicieron, también déjenme decirle, no solo para los litigantes, sino para los propios jueces, porque ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en esto? Han emitido protocolos para juzgar su perspectiva de género en temas de discapacitados. Consúltenlos en la Corte, es muy interesante porque, ojo, no es un acto de caridad, es un acto al que están obligados. Entonces, por eso la Corte se ha movido en esa dimensión. Ahora, la interpretación conforme implica el catálogo de derechos contenido en el tratado, la jurisprudencia de los organismos y las sentencias y resoluciones emitidas por tribunales y órganos internacionales. Ojo, el punto 2 y el 3 son distintos. ¿A qué me refiero? Que con jurisprudencia puedo entender cómo han venido resolviendo, y con sentencias me estoy refiriendo a los casos en los que México es parte. Bien interesante porque la Corte en el 293 ahí se dio un gran paso. Ya en la contradicción del tesis 293 dijo que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana en aquellos casos en los que México no es parte también es obligatoria. Ojo, ahorita van a ver, con eso cerramos, cómo esto nos genera una terrible contradicción, porque la jurisprudencia ha dicho que no puedes aplicar restricciones, entonces ¿qué hago? ¿Sí? Ojo, es que una cosa es que hay que distinguir, y que no lo distinguía antes la Corte cuando hizo el 912/2010. Antes se pensaba que la sentencia de la Corte Interamericana solo era obligatoria en el caso que yo era demandado, como México, pensemos. Pero, bueno, si bien es cierto, sí, los puntos resolutivos solo obligan al Estado, eso es cierto, solo obligan al Estado demandado. Es decir, lo que tengo que pagar, lo que en concreto tengo que hacer, eso sabemos que siempre es así en un juicio, solo al demandado le obliga, pero los razonamientos que se contienen en la resolución es lo que allá constituye la jurisprudencia. Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a que la jurisprudencia es una síntesis que se ha repetido en cierto número de casos. Allá no, allá con uno es jurisprudencia. Lo que pasa es que queríamos todo como entenderlo como aquí. Y además, no, pero ¿dónde está el precedente? No, allá nunca te van a publicar el precedente tal. Hay que leer la sentencia y ahí hay que distinguir lo que son los puntos resolutivos de lo que es la ratio decidendi o razón de la decisión. La razón de la decisión es la jurisprudencia y la sentencia y resolución son los puntos resolutivos que me condenan a pagar, modificar, hacer, dar, quitar, etc. Por eso los pongo como separados. Un tema es la jurisprudencia como un concepto del derecho y el otro a lo que me condena. Y eso también es obligatorio, ¿no? Ahora, los pasos a seguir por parte de los jueces, eso está en una tesis de jurisprudencia, por parte de los jueces para llevar a cabo control de constitucionalidad. Nos dice que básicamente hay
tres tipos de control que se pueden hacer por parte de los jueces. Primero, interpretación conforme en sentido amplio, que es interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, observando principios de protección. Es decir, ese es el sentido amplio. Pero eso en sentido estricto, ¿qué implica? Que cuando hay una o varias interpretaciones jurídicamente válidas, lo que decíamos, ¿cuál tengo que preferir? Aquella que hace a la ley más acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución de los Estados. E incluso cuando no se puede hacer esto porque sean incompatibles totalmente, ¿qué tengo que aplicar? Inaplicar la ley porque no es posible. ¿Sí? Y eso me lleva a lo que se llama grados de intensidad de control de convencionalidad. Hay 3 grados. El grado bajo es interpretar la norma nacional conforme a norma internacional. El grado medio es que si no hay forma de encontrar una interpretación que haga compatible la norma, se deje de aplicar la norma nacional. Y el grado intenso es la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, así como la expulsión de la norma respectiva. Ojo, este grado medio, la inaplicación la puede hacer cualquier juez. La otra no, la otra sí ya tiene que ser la corte o los jueces de amparo, etcétera, ¿no? Ahora, la contradicción de tesis. Finalmente, ¿qué dice la contradicción de tesis? En resumen, este es el resumen. Vamos uno por uno. Los derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados tienen la misma jerarquía. Palomita. Muy bueno, no tienen jerarquías. Número 2, los derechos humanos en su conjunto, de fuente constitucional e internacional, juntos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional y a este deben apegarse normas y actos de la autoridad. Palomita. Bien. Los criterios emanados de la jurisprudencia de la Corte Interamericana son vinculantes para los jueces nacionales con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio, cuando resulten más favorables. Palomita. Defender los derechos humanos es defender la propia Constitución. Palomita. Y luego, cuando en la Constitución hay una restricción expresa de ejercicio de derechos, se estará lo que indica la norma constitucional. No, es que es increíble porque esto desvirtúa todo lo anterior. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, vinculante, que aquí dice, ha dicho que un Estado no puede poner su derecho interno una restricción para dejar de cumplir con el tratado. Por eso digo, la resolución de la contradicción no resolvió la contradicción. O sea, la contradicción sigue existiendo entre todos estos argumentos y esto. Ahora, les platico la historia detrás del mito. Platicada tal cual, directamente me la platicó el ministro Saldívar. Porque tuvimos un desayuno cuando salió esta filtración, por eso les sé que fue una filtración, con el doctor Ferrer Magrego, porque todo el mundo dijo, oye, ¿qué pasó con esto? Y dicho como él lo dijo, y eso es para entender el tema de la interpretación importante. Me dice, yo soy el ministro ponente, pero yo no soy la Corte. Yo soy 1 de 11. Me dice, yo concuerdo con ustedes, pero yo no resuelvo. Yo hago un proyecto y de lo que se discute, pongo lo que ahí se pone. Por eso el tema de la caja de herramientas. No me vean así, yo hice lo que, o sea, yo tengo que, a lo que se va modificando. Ahora, ¿cuál es el tema? No es lo mismo primera sala que segunda sala. Vean los criterios de la primera y vean los de la segunda. Por eso es la contradicción, pero por eso es la contradicción de tesis, porque la segunda se iba con este tema. La segunda se iba con esto y la primera se iba con esto. La primera. Pero eso obedece a una cuestión muy sencilla y por eso la importancia de que ustedes utilicen la caja de herramientas. En la primera sala hay 3 que utilizan bien la caja de herramientas: Cosío, Saldívar y la ministra Sánchez Cordero. Tienen mayoría. Entonces, aunque los otros 2 no le manejen muy bien, estos 3 pueden decidir. Pero además la Corte tiene en su composición, y ahí no digo quién, pero hay 4 ministros liberales, que son los 3 que les mencioné, y el señor presidente,
que el señor presidente no entra en sala, solo pesa en pleno. Estos 4 liberales, hay 5 conservadores, de los cuales, si nos fijamos, están básicamente, son 4 en la segunda, o sea, sin chistar, 4 se la llevan ahí, y tenemos 2 indecisos. Investiguen. Pero es muy interesante, pero vean, muy interesante, porque piensen esto: si el asunto cae en la primera sala, hay 3 contra 2, mayoría. Vean los votos. No es muy difícil, vean los votos. Facilísimo. Vean los votos. Y si cae en la segunda, pues el criterio es este. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando vamos al pleno? Pues ahí empieza la complejidad. Porque los 4 liberales no les ajusta para tomar una decisión. Requieren de los 2 indecisos. Ojo, los 5 conservadores tampoco pueden tomar una decisión por ellos solos. Requieren de los indecisos. El peso lo tienen los indecisos. Ojo, no, es que es una lucha de poder. Es como si yo le quiero convencer a usted de una cosa, usted dice que no, y nos vamos a la votación. Miren, les pongo el caso. Ronald Reagan, que era conservador, nombró un ministro que uno pensaría afroamericano, y uno pensaría, afroamericano automáticamente va a ser liberal, ¿no? Conservador, muy católico. Y este ministro decía, y lo decía así sin empacho, que desde que la escuela o la educación se volvió laica, la educación se fue al diablo. O sea, ahí miren en Estados Unidos. Pero el cuate dice, no, desde que la educación se volvió laica, la educación se fue al diablo. Ojo, porque en nosotros pesa nuestra caja de herramientas y nuestra cultura, o sea, todo eso pesa. Entonces el cuate dice, ¿para dónde me muevo? Entonces decía el ministro Saldívar, es que el tema es que esto fue una pugna y una negociación.